Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre la importancia de la lectura al momento de comprender normas en la plataforma publicitaria de Meta Ads. Muchas empresas y negocios cuando comienzan a hacer campañas publicitarias en Meta Ads, ya sea en Facebook, Instagram, WhatsApp, los diferentes productos de Meta, comienzan a tener problemas con las normas, ¿no? Sin embargo, muchos de estos problemas vienen por no tener, digamos, el hábito de la lectura o porque muchas de las normas que hay en esta plataforma lamentablemente están en formato texto. Muy pocas normas de manera oficial están en un formato como de video o de audio, ¿no? Al menos de manera oficial. Por supuesto que de manera extraoficial hay bastantes creadores de contenido que pueden hablar sobre ese tema. En primer lugar hay que tomar en cuenta que lo que corresponde a lectura es algo que está teniendo bastantes problemas en la actualidad porque las personas tienden a leer muy poco. Esto principalmente por las nuevas tendencias, la proliferación del video, el audio. Lo que también afectó bastante es lo que es la parte de microcontenidos. Por ejemplo, tenemos el caso de TikTok, ¿no? Contenidos de corta duración, la gente se enfoca menos. También, por supuesto, también está un tema de educación, hábitos de lectura, formación, etcétera. Entonces, lo importante acá es que sepamos es que la tendencia va a cada vez leer menos y en vez de consumir contenidos escritos, mucha gente prefiere ir por la parte de audio o por la parte de video. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que precisamente la mayoría de normas en lo que corresponde a Meta Ads están en la parte escrita, ¿ok? Es algo también que pasa mucho, por ejemplo, con muchas leyes, ¿no? Lamentablemente están la mayoría expresadas en formato escrito y si no hay una persona que lea o no hay comprensión lectora, hay una gran brecha que comienza cada vez a afectar más a la persona encargada o a la empresa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que la mayoría de normas de Meta Ads de manera oficial están en formato texto, ¿ok? Y como toda norma, toda ley, toda legislación, como quieras llamarlo, siempre puedes leerla y también tiene una interpretación. O sea, no solamente es el leer la norma textualmente, sino saber más o menos cuál es la esencia o qué es lo que la norma quiso decir, o darle la interpretación correspondiente. Entonces, para todo eso se necesita tener cierta comprensión lectora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el anunciante, la persona que está haciendo los anuncios, comienza a hacer anuncios para un rubro de negocio que quizás se puede ser sometido a ciertas normas y de repente comienzan a haber algunos rechazos de anuncios, algunos problemas, algunas sanciones en la cuenta publicitaria. Y cuando la persona va a capacitarse o a leer, se da cuenta que esto está en formato texto y ahí comienza a ver el problema, ¿no? Entonces, claro, hay personas que lo que hacen es de que van a las redes sociales o van a otro tipo de formatos y, por ejemplo, pueden buscar, como también en este caso, por ejemplo, este es un formato audio, hay gente que a veces yo hablo de ciertas normas, pueden buscar la norma en formato audio, pueden buscar a alguien que explique sobre las normas en formato video, pero ¿cuál es el problema ahí? Hay un gran problema porque va a depender mucho quién está hablando de la norma y esa persona puede conocer la norma a profundidad, lo puede conocer muy por encima, quizá la interpretación que le da no es la adecuada. Entonces ya comienza a haber un intermediario ahí que si quizás no está muy capacitado puede distorsionar un poco la información. Y ten en cuenta que cuando hay cualquier tipo de sanción en Meta Ads por incumplimiento de normas, ellos siempre se van a ir a la norma como tal. Entonces la norma es clara y precisa, tiene una interpretación y si tú no te vas a la norma base como tal y te vas a, digamos, a una interpretación que has escuchado o un resumen que has escuchado en internet por un video, etcétera, o por un audio, claro, puedes estarte distanciando un poco de la realidad de esa norma. Ahora, ¿cuál es otro problema? Otro problema es que las normas cambian constantemente. Pues una norma se actualiza cada cierto tiempo, entonces puede ser que tú estés viendo un video sobre una norma y esa norma ya cambió, entonces ese video o ese audio ya está obsoleto. Entonces, si vas a consumir algún tipo de contenido respecto a normas de Meta Ads en formato audio y video, asegúrate que el creador de contenido o la persona que está creando esos contenidos, su especialidad sean las normas. Ojo, ni siquiera hablo de especialidad de anuncios, ¿eh? Porque hay muchas personas que hacen anuncios sin saber normas. Entonces trata de que tengas cierta experiencia, digamos, en lo que es la parte de normas y más o menos te vas a poder un poco acercar más a la realidad. Pero el punto al cual yo voy con este episodio es que tienes que tratar de ver cuál es el problema de fondo o el problema raíz. El problema raíz es el tema de la lectura. Entonces, si tú puedes hacer tus propios anuncios si tú lo deseas, ¿no? Ok, te gusta hacer tus anuncios, perfecto. Bueno, tienes que capacitarte sobre cómo usar la herramienta de anuncios, pero también vas a tener que capacitarte sobre normas y para eso vas a tener que leer. Y para leer vas a tener que crearte el hábito de la lectura.
siempre recomendable leer las normas y quizás si vas a escuchar audios o videos lo hagas como un complemento, más no como una sustitución de la lectura como tal de las normas. Ahora, hay otra opción que es por supuesto que si tú vas a contratar a un anunciante, asegúrate que ese anunciante domine las normas o tenga experiencia con las normas. Entonces se supone que el anunciante, ojo, entre comillas, ideal, la persona que va a gestionar tus campañas de Meta Ads, ya debería conocer las normas a profundidad. Pero también hay ciertos casos en los cuales puede haber un anunciante o quizás tú tienes una empresa que tiene su propio equipo y ves que el anunciante está teniendo problemas. Puedes contratar a un asesor sobre normas o una persona que interprete las normas o que se encargue de averiguar las normas. Simplemente una persona que tenga experiencia en el tema, que lea las normas, lea la interpretación correcta y listo. Entonces hay varias maneras de solucionar esto. Sin embargo, la solución no es simplemente evadir el problema o decir, bueno, acá no pasa nada y no, o sea, tienes que tratar de ir a fondo porque el gran problema está en que si no cumplen las normas, tu cuenta publicitaria te la pueden sancionar de forma definitiva, ¿no? Hay gente que le sanciona una cuenta y crea otra cuenta publicitaria, le borran esa cuenta y vuelve a crear otra nueva y así está evadiendo la ley todo el tiempo y no es una forma, quizás puede funcionar un tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano no vas a poder desarrollar o hacer crecer tu negocio pensando de esa manera. Entonces lo importante que sepas es que para hacer anuncios tienes que conocer de normas y para conocer normas la persona tiene que leer y tiene que tener comprensión lectora. Eso son cosas elementales. Claro, ¿cuál es el problema? Que por ejemplo que a veces ni siquiera el anunciante se lo contrata de forma adecuada. A veces se tiene por ejemplo un diseñador o un community manager y a esa persona se le da un presupuesto para que presente anuncios. Entonces date cuenta que en primer lugar el community manager no es un perfil de anunciante, es totalmente diferente, ¿no? Un diseñador web tampoco es un anunciante, es un perfil totalmente diferente, ¿ok? El anunciante como tal, si hablamos de rendimiento, tiene que ser una persona que esté familiarizada con los números para interpretar estadísticas. Pero si hablamos de normas, tiene que estar familiarizada, digamos, con lo que es los textos o las normas como tal. ¿Cuál es el problema? Que muchas empresas y negocios hacen anunciantes a la fuerza, encargan a una persona que vea los anuncios de Meta Ads, a una persona que ni siquiera es afín a los números y que tampoco es afín a las letras, ¿no? Si haces eso, obvio que el resultado va a ser, vas a tener muchas deficiencias, tanto en rendimiento como en cumplimiento de normas. Ahora, si tú, por ejemplo, eres el que haces tus propios anuncios o quieres, digamos, estar un poco más informado sobre las normas, lo recomendable es que poco a poco vayas leyendo esas normas. Ahora, algunos consejos que puedo compartir, digamos, para que más o menos puedas trabajar un poco más lo que es el hábito de la lectura. Lo primero, por ejemplo, puede ser, estos son consejos más personales, quizás tener ciertos tiempos offline, o sea, tiempos en los cuales no estés con la computadora o el dispositivo prendido, lo apagas y tratas de leer de forma física como tal, ¿no? Un libro físico o algo más, digamos, que no tenga que ver nada con lo que es la parte web o la parte electrónica o la parte online. Eso ayuda bastante porque quita todos los distractores externos o los distractores que pueden haber alrededor y hace que te enfoques un poco más en la lectura. Otra cosa importante es, por ejemplo, tratar de dedicarle un tiempo diario a eso. Por ejemplo, como a consejo personal, yo trato de leer todos los días de 8 a 9 de la noche, más o menos por ahí voy, a veces un poco más, un poco menos, una hora o 45 minutos. Si tú le dedicas ese tiempo, ya tú te encargas de crear tu espacio, de seguir leyendo lo que estás viendo eso, entonces ayuda bastante ese tema, el tema de dedicarle un tiempo específico al día para hacer eso, ¿no? También está, por ejemplo, otro consejo, si te gusta mucho lo que es la parte de leer en el celular o alguna aplicación móvil, bueno, la aplicación de Amazon para leer es muy buena porque tiene algunos fondos, por ejemplo un fondo sepia que no hace mucho contraste, que es muy bueno. Eso ayuda bastante, puedes aumentar el tamaño de letra y se puede leer perfectamente normal simplemente aumentando el tamaño de la fuente al que tú creas conveniente y lees en el teléfono sin problemas. Pero hay que tomar en cuenta que si lees de un dispositivo electrónico, ya sea desde una aplicación o desde la parte web, vas a tener más distractores como tal, ¿okay? Pero igual te digo que la aplicación de Amazon es bastante útil, sobre todo por los fondos que tiene, fondos sepia o fondos, digamos, crema, que son especiales para leer, ayuda bastante y es un gran punto a favor. No recomiendo, por ejemplo, usar leer en formatos digitales como PDF, por ejemplo, porque claro, no tienen el contraste adecuado y tampoco son buenos para tu vista y es más complicado gestionarlo de diferentes dispositivos. Entonces, si vas a usar eso, yo te recomiendo siempre las aplicaciones de Amazon, son como que las mejores porque ellos también se dedican a lo que es venta de libros o material de lectura y tienen aplicaciones especiales, ¿no? Después también te recomiendo de que comiences, si bien las normas te pueden parecer tediosas y aburridas, puedes comenzar
a retomar el tema de la lectura, pero con quizás otros temas de tu interés, ¿no? Quizás, no sé, pues tu autor favorito, algo que te guste, solamente para agarrar el hábito. Y puedes comenzar poco a poco, puedes comenzar quizás leyendo 5 minutos al día, quizás de ahí lo subes a 10, quizás lo subes a 15. Siempre tienes que tratar de ir subiendo hasta llegar quizás por lo menos a la media hora o a la hora, ¿ok? Hay mucha gente y personas, incluso centros de formación, que promueven el consumo de microcontenidos, pues estamos llegando a lo mismo. O sea, no se trata de que lees 2 minutos diarios y perfecto. No, o sea, lee poco sí, pero la idea es que lo vayas incrementando. Conforme lo vas incrementando, ahí es que vas a ver los mayores beneficios porque te vas a poder concentrar más y enfocar más. Otra ventaja, por ejemplo, del formato lectura es que siempre vas a poder acceder a contenido de mayor calidad a menor precio. Por ejemplo, hay cursos online en videos que tienen cierto costo. Hablo de cursos buenos, no cursos quizás que sean malos o regulares, sino cursos buenos siempre van a ser caros, ¿no? En cambio, los libros, ojo, gracias a Amazon, porque esto sí hay que decirle que como que estableció un estándar que un libro, digamos, en formato Kindle o digital está entre $10 aproximadamente y en formato físico ya puede variar. Pero gracias a ese estándar tú puedes acceder a libros de muy buena calidad a bajo precio, ¿no? Que quizás en una formación te podría costar, no sé, pues 200, 500, $1000 en videos y quizás puedes buscarte el formato libro que te va a salir mucho más económico. Pero de nada sirve que haya muchos libros con muchos temas y muchos autores reconocidos si no tienes el hábito de la lectura. No lo vas a poder hacer. Entonces, precisamente, es barato en lo que es la parte online, los libros, comprar libros de diferentes autores de tu interés, pero si no tienes el hábito de la lectura no vas a poder sacarle ningún provecho. Entonces es importante que desarrolles el hábito de la lectura precisamente por eso. Y bueno, como experiencia personal te puedo más o menos decir cómo fue que a mí me indujeron el hábito de la lectura. Yo podría resaltar 2 momentos en mi vida en los cuales, digamos como que se me incentivó a hacer eso. La primera era cuando era niño, que tenía pues como unos 8 años, calculo más o menos, 8 o 9 años, que estábamos en la playa en vacaciones, tiempo de verano, que generalmente en esa época en la ciudad donde vivo la gente se va a la playa 2, 3 meses, ¿no? Bueno, antes iban más tiempos, como 3 meses. Y mi papá y mi abuelo, precisamente para que la gente se enfoque más en la playa y no esté tan conectado a la ciudad, evitaban llevar televisores, ¿no? Ojos de video, cualquier equipo electrónico. Y me acuerdo que, claro, chocaba porque tú estás acostumbrado a ver, a pesar de estar hablando que en esa época no había internet, pero sí había televisión, había radio y había videojuegos, ¿no? Entonces no dejan llevar nada de eso por la misma decisión de la familia. Y me acuerdo que mi padre y mi abuelo bueno, los dos decían, mira, que hay estos libros acá. O los lees o te aburres. Entonces, claro, no queda otra que ponerse a leer y ahí fue que se fue desarrollando el hábito de lectura, ¿no? Entonces, a temprana edad, un ambiente offline se incentivó. Claro que mi caso fue un poco más drástico, digamos. O sea, era o leías o te aburrías. Por supuesto que podías hacer un montón de actividades en la playa, pero había ciertos momentos del día en que no había, si estabas en la casa no había mucho que hacer y ahí era donde decía, bueno, voy a leerme un libro, pues, ¿no? Y por supuesto que habían bastantes libros de bastantes novelas, autores, para que sea un poco más variado, ¿no? Bueno, y después también había momentos en los cuales como que uno se aleja del hábito y se vuelve otra vez a acercar. Que me acuerdo que yo tenía como que una duda, ¿no? Entonces le dije a un amigo, mira, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Era sobre un tema económico. Y me acuerdo que estaba en esa época en la escuela militar. Y le dije, oye, ¿tú qué me aconsejas? Porque lo veía como que él estaba un poco más enfocado en ese tema, ¿no? Y la verdad que me dio una respuesta muy sabia, ¿no? Me dijo, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que te leas este libro. O sea, no me dio un consejo directo. Él pudo haberme dicho, mira, haz esto, haz el otro. Yo creo que no me dio su opinión. No me dio ningún tipo de salida rápida, no, nada, simplemente me dijo, lee este libro. Es sobre ese tema y es bueno. Entonces me despertó la duda, sí, pues dije, oye, pero ¿por qué no me responde? ¿Por qué me manda a leer el libro? Y claro, me lo leí, muy bueno, por supuesto, y ahí retomé otra vez el hábito de la lectura. Y en esa época lo retomé más con, me acuerdo que era un libro sobre finanzas personales, muy bueno, pero sí, o sea, digamos que sí hay ciertos momentos en los cuales sí una persona puede como que alejarse un poco de la lectura y puede volverlo a retomar, ¿no? Entonces lo importante es que sepamos, no es que tienes que leer toda la vida, tranquilamente puedes dejarlo un tiempo y puedes retomarlo. En este caso, retomar la lectura requiere cierto esfuerzo, sí al comienzo, pero después cuando ya haces el hábito, ya digamos como que comienzas a tener esos beneficios. Y precisamente uno de los beneficios que hay es que cuando leas normas,
o cuando leas ese tipo de contenidos en texto, vas a poder comprender mejor y vas a poder ver más la interpretación, incluso vas a poder ver posibles vacíos o posibles errores que puedan haber ahí. Entonces es bastante útil en realidad, y te recomiendo que si realmente quieres, digamos, profundizar en lo que son normas de Meta Ads y no tener ningún tipo de problemas, y hay normas para todo, si haces publicidad en Meta Ads o en Google Ads o en cualquier otra plataforma publicitaria, por ejemplo TikTok Ads, siempre es bueno que puedas tener esa herramienta porque te va a ayudar bastante. Bueno, es todo conmigo, espero que te haya sido útil este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.